Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de qué tan importante es ir a las ferias internacionales de moda aquí en Europa. Bienvenida, Minati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Lo importante no solamente es como en Europa, sino que pues recuerden todas las personas que nos siguen antes, apenas nos están empezando a seguir. Ale vive en Madrid y hace toda la cobertura de ferias desde Europa y yo vivo en Colombia y hacemos esa curaduría entre las ferias de Europa y todo ese contenido que finalmente resulta ser más apropiado, ese contenido que realmente importa para las marcas latinoamericanas y de alguna manera también en viceversa, porque también hay muchas ferias en América Latina que también su contenido puede servir para Europa. Entonces, digamos que básicamente es eso, es como cómo finalmente hacemos esa traducción de ferias desde Europa, desde el mercado europeo, también desde el mercado norteamericano para el mercado latinoamericano y viceversa. Pero hoy es muy importante que les contemos como todos sus valores agregados que tiene conocer esa información de primera mano. Sí, queremos hablarlo como que un punto más de vista de parte nuestra como consultora, explicarles el por qué. Yo creo que básicamente podemos empezar a que nosotras empezamos a ir a ferias hace años, años, años. Incluso Natalia me lleva más todavía años luz por tema familiar y tema profesionales, pero empezamos a ir y empezamos a ver la diferenciación que hay año tras año y sobre todo semestre tras semestre, dependiendo de cada feria y de lo que en verdad cada marca necesita. Pienso que vale la pena contarles que ese 08 surge por una visita a una feria. De Exacto. hecho, en el 2018, más o menos, 2017, 2018, 2018. yo visito la feria de Guangzhou en China y Ale y yo nos conocimos en el máster de Marketing y Comunicación de la Moda en Barcelona. Entonces fuimos a visitar la feria para mirar qué se podía importar desde China hacia Colombia. En la feria realmente nos dimos cuenta que las marcas colombianas, cuando visitaban este tipo de ferias, iban con un deterioro de información, con una información que no era válida, que no se aplicaba finalmente al mercado latinoamericano. Entonces, digamos que ese 08 de hecho nace de una feria, o sea, de hecho ese 08 nace visitando ferias. Entonces llamo a Ale y le digo, Ale, definitivamente la gente viene aquí a comprar sin ningún instructivo, la gente no sabe, la gente no entiende cómo funciona, porque esto es una feria muy grande y aquí te hacen una producción muy masiva. Entonces nos dimos cuenta, haciendo esa investigación, que primero se deben visitar otro tipo de ferias. Entonces, no todas las ferias son para lo mismo. Digamos que en las ferias asiáticas uno va a producir, pero uno tiene que ir con una información muy clara y un contenido muy claro de tendencias, y no solamente qué viene en tendencia, sino tener muy claro cuál es mi producto y a qué público le estoy vendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que el mercado latinoamericano todavía se rige mucho por el calendario de ferias y por el calendario comercial europeo y norteamericano, ¿cierto? Había un vacío muy grande en ese momento. Exacto, entonces había un vacío súper grande, entonces muchos de nuestros clientes, entonces empezamos a contarle a los clientes, mira, sabemos cómo funciona la feria en China, pero sabemos que para que vayas a la feria en China nos dimos cuenta que muchos clientes iban primero y visitaban ferias europeas, pero no tenían esa claridad porque las ferias en Europa son muy grandes también, digamos que no son tan masivas como la feria de Guangzhou, pero se iban sin esa información que es súper clave. Entonces nosotros dijimos, a ver, aquí hay que hacer un trabajo de traducción. Y empezamos a explicarles cómo esas tendencias que se ven en la feria de París, si bien es cierto, son unas de las más aterrizadas, pero no todas las tendencias que se presentan ahí son adecuadas para tu marca, para tu público. Claro, Entonces, porque, Nati, voy a agregar, porque muchos clientes, ojo, no es que no habían ido a este tipo de ferias, las habían visitado, pero hay una diferencia muy grande de visitarlo con unos ojos a nivel profesional y de únicamente visitarlo que aunque tú tengas tu empresa y que quizás crees que vas a ya saber todas las tendencias o todo lo que puedes realizar, al final lo que estás haciendo es observar, pero la traducción que viene posterior a esto, que es el trabajo que Natalie y yo hacemos, que, ojo, todo esto surge porque
las personas que no nos conocen, nosotros estudiamos juntas todo el tema de cool hunting y de mercadeo de moda. Entonces, aquí es que viene, nosotros ya habíamos visto toda la parte de sociología, cómo traducir tendencias. Las dos somos latinoamericanas, sabíamos cómo, qué es lo que se vende en Latinoamérica y qué es lo que no funciona. Entonces, de ahí viene esa parte que es muy interesante porque nos preguntaban como, pero es que yo ya he ido y no termino de saber qué hacer con mi marca y mi ADN no funciona. Y ahí es cuando llegamos nosotras a decir, no te preocupes, lo que pasa es que hay que mirarlo con otros ojos y nosotros te ayudamos a este aterrizaje. Así es. Entonces, claro, efectivamente, de hecho nosotros tenemos clientes que van a la feria Exacto. y nosotros les hacemos toda esa información. O sea, digamos que nosotros les ayudamos a corroborar eso que encuentran en feria realmente, que sí es comercial para América Latina y que realmente no, porque también pasa eso. No todo lo que vemos en Europa, no todo lo que vemos en París, en Londres, en Milán, en Shanghai, en Nueva York, finalmente se termina aplicando a todas las ciudades en América Latina. No es lo mismo una marca, no es lo mismo una marca en Bogotá que una marca en Medellín, o una marca en Ciudad de México, o una marca en Buenos Aires, o incluso Ecuador. O sea, el comportamiento de todos los países es muy diferente. Y aún así sigue teniendo como referencia estas grandes capitales del mundo de la moda. Entonces, por eso es que las ferias son muy importantes porque ahí tenemos mucho contenido, pero realmente no solamente contenido estético, desde concepto, desde tendencia, sino que también encontramos muchos proveedores. De hecho, nos pasa, hay gente que dice, mira, la tendencia la investigamos con ustedes de otra manera, más bien de esa feria, ¿por qué no me traes contenido de proveedores? Necesito proveedores en materia de textiles de fantasía. Entonces, las ferias tienen mucho contenido. Nosotros siempre le decimos a las marcas, tenemos esa gran ventaja que Alexandra está en Madrid y está a un vuelo de 1 hora, 2 horas máximo de cualquier feria europea. Entonces, tenemos contenido de primera mano, es mucho más económico para las ferias que no desplazar todo un equipo hasta Europa desde América Latina. Entonces, digamos que estamos muy cerca. Con Alexandra validamos todo el tiempo que hay en calle, que es todo el tema de street style, streetwear. Analizamos el visual que hay en tienda, que realmente sí se está aplicando, que no se está aplicando. Entonces, digamos que es hacer ese contenido mucho más depurado, mucho más investigado, mucho más aterrizado a las marcas y a lo que el consumidor final realmente sí termina pidiendo, porque nos pasa que esos clientes que dicen, no, a mí de todas maneras me encanta ir, porque yo pues la Para vivir verdad la París es lo experiencia. máximo, quiero ir a vivir la experiencia, también hacemos ese acompañamiento, los podemos acompañar, podemos ir a la feria, les podemos explicar cómo funciona, pero realmente nosotros lo que hacemos es que más allá de esa experiencia, sí hacemos ese resumen de qué realmente de la feria funciona para tu marca y qué realmente decimos, eso, déjelo quietecito, que eso solamente se lo va a terminar, solamente va a terminar llevando el consumidor londinense, el consumidor milanés, el consumidor madrileño. Entonces, esa es la gran importancia y la Más diferencia. que esta es la respuesta de las preguntas que siempre, la verdad es que esto nos los han hecho de verdad que todos los años de experiencia que tenemos trabajando en la consultora, que es cómo es posible que las marcas saquen las mismas colecciones al mismo momento. Y la respuesta de esto son las ferias. ¿Por qué? Porque estas ferias es importante resaltar que no son ferias de producto terminado, por ejemplo, como la de Premier Visión que estamos hablando. Son ferias que solo se presentan textiles e insumos y colores. Entonces, a partir de aquí, todos los directores creativos de las marcas de lujo, de las marcas de prêt-à-porter, van a estas ferias, aunque ustedes no los crean, todo ese equipo que hay detrás de cada marca y ven lo que los proveedores presentan y a partir de ahí es que ellos sacan sus colecciones. ¿Ok? Por eso es que se presenta con tanto tiempo de anticipación. Entonces ahí es cuando tú, como marca, si tienes en este momento una marca y nos estás viendo, puedes decir, ok, entonces yo me puedo adelantar, puedo disminuir mi riesgo en ventas y puedo lograr salir a la par con marcas, voy a poner una marca o un grupo muy
conocido que todo el mundo habla de él, que es el grupo Inditex, porque la típica es cómo Sara saca esto al mismo tiempo que está sacando si apenas está saliendo en pasarela. Entonces ahí es que viene la respuesta y ahí es cuando nosotras podemos ayudarlos a ustedes también con los tiempos, importante. No porque Valentino saque una colección, ustedes lo tienen que sacar al mismo tiempo. También va a depender mucho el ADN de la marca, en dónde vivan y cómo es su público objetivo. Entonces, como que ahí siempre obviamente hay un trasfondo, esto ya es algo un poquito que no lo podemos hablar en un podcast porque de verdad es algo un poco mucho más largo que hablar, pero esa es la respuesta final. Entonces, a nosotros la verdad nos sorprende mucho porque cuando vamos ya es como que, ah, mira, este es proveedor de tal, este es proveedor de tal, porque se ven, los vemos por las telas, los vemos por todos los textiles diferentes que están utilizando y a partir de ahí no se crean que uno sabe ya cómo van a ser los pronósticos de tendencia. Y lo que dijo Nati es súper cierto. Más allá de estas ferias, el tenerme a mí aquí en Europa y que incluso Natalia venga por lo menos 2 veces al año, eso también a nosotros nos certifica el tema de la validación. Porque no solo nos podemos quedar con las ferias. La feria es como ese punto de partida que necesitamos saber, pero a partir de ahí, obviamente, el tema de las tiendas físicas, el visual y sobre todo el street style, la validación de los clientes y del consumidor final, es lo que al final, este es un círculo que nosotras cuando trabajamos con marcas intentamos que validar absolutamente todos estos puntos para que vayamos como a lo más asertivo posible. Así es. Entonces, si tienes una marca, si estás empezando, si vas en la mitad, si tienes como ese estilo eh, muy trendy, pero si también tu marca es atemporal, para todos los estilos de marca funciona saber qué está pasando en el mundo de la moda. Y las ferias te traen información de primera mano. Y nosotros en ese 08 estamos no solamente para validarlas, sino para hacerte una traducción de esas tendencias que vemos en las principales ciudades de la moda y cuando nos preguntamos, ¿y eso finalmente cómo lo termino incorporando en la marca? Nosotros te tenemos la respuesta. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos.